Bienvenidos a Ella no se rindió, el lugar donde la valentía se encuentra con la esperanza y cada obstáculo se convierte en una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Inspírate y no te pierdas nuestras emocionantes historias. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo viaje de superación. Vamos con la historia. En el vasto océano de la existencia hay días que se yerguen como faros, marcando un antes y un después en la vida personal. Lo que estás a punto de leer no es una ficción elaborada, un guión de película ni un cuento de hadas moderno. Es el eco crudo y real de uno de esos días, un día que desnudó la vida de un hombre y la reconstruyó hilo a hilo. Presta atención, siente el peso de las palabras, pues contienen la densidad de una verdad que, tan increíble, parece arrancada de una pesadilla y arrojada a la realidad. Lo seguí de cerca, con la distancia de un observador y la intimidad de quien se permite sentir cada latido del corazón ajeno. Ese día, para Leonardo Ortega, comenzó como tantos otros. Una agenda apretada, la rutina impecable de un magnate acostumbrado a mover montañas en el mundo de los negocios, dueño de un imperio hotelero que brillaba en cada metrópoli. Era la personificación del éxito, la elegancia y el respeto. Una estatua viviente del triunfo. Pero tras la fachada, pulida, bajo el traje impecable y la sonrisa estratégica, yacía una vieja tristeza, un vacío que la fortuna jamás podría llenar, la ausencia de su madre, Carmen, desde la infancia. Lo había criado su tía Ramona, una mujer que siempre contaba la misma historia, con una convicción que parecía irrefutable. Sus padres habían muerto en un terrible accidente de coche cuando él era muy pequeño. Una tragedia, sí, pero una verdad aceptada y asimilada que constituyó la base de sus orígenes. Sin embargo, ese fatídico día, esos cimientos comenzaron a resquebrajarse. Leonardo había decidido hacer una donación filantrópica, un gesto habitual en alguien de su posición, y había elegido una residencia de ancianos sencilla y algo olvidada en el barrio de San Felipe, un lugar muy alejado de sus círculos de lujo habituales. Al cruzar las desgastadas puertas de la residencia, una extraña sensación lo invadió, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío ni la humedad del lugar, sino con algo profundamente emotivo. Su mirada recorrió el patio y se detuvo en una anciana de cabello blanco y despeinado, sentada en una silla de ruedas. Era Carmen. Algo en su mirada, en su frágil postura, despertó una conexión inmediata, una urgencia que no pudo explicar. Se acercó y ella, en un gesto casi inconsciente, extendió la mano y le tocó la cara, murmurando un nombre que muy poca gente conocía, un apodo íntimo que solo usaba su madre: Leo. En ese instante, el mundo de Leonardo Ortega se puso patas arriba. Ese Leo sonó como un disparo en el pecho, resonando en su mente y destrozando todas las certezas que había alimentado durante décadas. La historia de la tía Ramona, antes un pilar, ahora parecía frágil, hecha de arena. ¿Cómo podía esta mujer, una desconocida, conocer un apodo tan particular, tan cargado de una intimidad que solo una madre y su hijo podían compartir? La duda se convirtió en una llama incontrolable, devorando la fachada de un hombre inquebrantable que había construido. Ya no podía ignorar esa premonición, esa punzada en el pecho que insistía en decirle que algo andaba terriblemente mal, que toda su vida había sido una farsa cuidadosamente orquestada. Sin dudarlo, Leonardo decidió llegar al fondo del asunto. Contrató a Mario Santillán, un detective privado conocido por su discreción y eficacia en casos complejos. Lo que comenzó como una simple búsqueda de la verdad familiar se convirtió rápidamente en un thriller de investigación, con capas de secretos desveladas una a una. Cada llamada de Mario aportaba una nueva pieza a un macabro rompecabezas. Cada documento desenterrado arrojaba luz sobre la oscuridad que envolvía su pasado. Ese día no se trataba solo de una reunión, sino de abrir una caja de Pandora que redefiniría todo lo que sabía sobre sí mismo y su familia. Los descubrimientos fueron como golpes, uno tras otro, cada uno más devastador que el anterior. La primera y más dolorosa revelación fue la mentira urdida por Ramona.
Mario encontró pruebas irrefutables de que su tía había falsificado el certificado de defunción de Carmen, declarándola muerta incluso antes del accidente que supuestamente se llevó a los padres de Leonardo. La verdad era que Carmen había sobrevivido, pero con amnesia, y Ramona la había internado en un manicomio barato y aislado, lejos de la vista de cualquiera que pudiera reconocerla o desentrañar el engaño. El nombre del manicomio, la dirección, todo indicaba la fría crueldad del plan. Pero la crueldad no se detuvo en el aislamiento de su madre. Las investigaciones de Mario revelaron un fraude financiero de proporciones aterradoras. Ramona había transferido propiedades, cuentas bancarias y valiosos bienes de la familia Ortega a su nombre, utilizando documentos falsificados y una red de corrupción. Un abogado sin escrúpulos, Esteban Ordóñez, era cómplice de esta red, blanqueando el dinero sucio en paraísos fiscales, con cuentas en Panamá como prueba. La ambición de Ramona era un abismo sin fin, y Leonardo se vio sumido en una traición que nunca imaginó que provendría de la persona que lo crió. Entre toda esa montaña de pruebas, Mario encontró el testamento original del padre de Leonardo. El documento era clarísimo. Carmen, su madre, heredaría todo, y solo en caso de su fallecimiento, los bienes pasarían directamente a Leonardo. Ramona ni siquiera fue mencionada, una exclusión flagrante que puso de manifiesto la envidia y la codicia que la corroían. Ese papel, envejecido por el tiempo, era la prueba definitiva del alcance del plan, la pieza que conectaba la mentira de la muerte de Carmen con la malversación de toda la fortuna familiar. Pero la guinda del pastel, el broche de oro a una verdad que se revelaba fragmentadamente, fue una carta, una vieja carta de su padre, guardada junto con el testamento, con advertencias veladas que ahora adquirían un significado siniestro. Hasta la familia puede traicionar, decía un pasaje, y otro, más directo, aconsejaba a Leonardo confiar en su corazón. La carta advertía indirectamente sobre Ramona, una oscura predicción que se cumplió décadas después, con un dolor insoportable. Ese día, que comenzó con la inocente intención de una donación, se convirtió en el viaje más brutal y necesario de su vida, un descenso al infierno de las mentiras que lo liberaría. Con las pruebas en la mano, Leonardo no esperó. La confrontación con Ramona era inevitable, cargada de una tensión que cortaba el aire. La acorraló con documentos originales, registros bancarios detallados y el testamento que desenmascaraba cada uno de sus fraudes. La mirada de Ramona, antes tan segura, cambió de actitud y probó una última carta emocional, afirmando que todo lo que había hecho era para protegerlo, para garantizar su futuro. Su voz tembló, un patético intento de arrepentimiento que ya no engañaba a nadie, y mucho menos a él. Incluso admitió, indirectamente, que había comprometido a Carmen a propósito, una confesión que le heló la sangre a Leonardo. Pero no había lugar para ningún tipo de compromiso emocional. El dolor de la traición era demasiado profundo, la magnitud del engaño insoportable. Leonardo la miró con la frialdad de un empresario que acaba de desenmascarar una estafa, pero con la furia contenida de un hijo robado. Exigía justicia, no un perdón que ella jamás merecería, y la determinación en su mirada selló el destino de Ramona, poniendo fin a décadas de manipulación y mentiras. A partir de ese enfrentamiento, el enfoque de Leonardo cambió por completo. Su prioridad ahora era Carmen, la frágil y olvidada mujer que le habían arrebatado durante tanto tiempo. La sacó de aquel manicomio en ruinas y la llevó a una clínica de lujo, un lugar donde la dignidad y la atención eran la norma, no un privilegio. Llegó el diagnóstico: deterioro cognitivo moderado, pero con un potencial real de recuperación. Una chispa de esperanza que se encendió en medio de tanta oscuridad. Leonardo empezó a seguir cada sesión de terapia, cada pequeño paso que Carmen daba. Era como presenciar un renacimiento lento y doloroso. Poco a poco, los recuerdos que habían estado aprisionados empezaron a resurgir en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que se encajan con delicadeza. Cada palabra murmurada, cada mirada un poco más clara,
era un bálsamo para el alma herida de Leonardo. Veía en esos ojos no solo a su madre, sino la prueba viviente de que la verdad, incluso reprimida, siempre encuentra la manera de emerger. Uno de estos fragmentos, un susurro apenas audible, fue el detonante de la siguiente fase de la investigación. Las Palmas. Carmen pronunció el nombre y resonó en la mente de Leonardo como una campana. Era el nombre de una antigua finca familiar, un lugar que apenas recordaba, algo olvidado y remoto, comprado por su padre años antes del accidente. Esa simple palabra, proveniente del recuerdo recién despertado de su madre, fue la clave. Leonardo supo, con la certeza que solo el instinto puede dar, que allí se escondían más verdades. Sin perder tiempo, él y Mario viajaron a la hacienda. Las Palmas. El lugar, en ruinas y envuelto en vegetación, parecía albergar secretos en cada piedra. El aire se sentía cargado de pasado, de lo que se había mantenido en silencio. La evidencia que buscaban no era solo papel, eran los rastros de una vida, quizás pistas de lo que realmente había sucedido en ese fatídico accidente, o quizás la ubicación de otras propiedades ocultas. Otra capa en la red que Ramona había tejido. Las Palmas no era solo una granja, era un vínculo con lo más profundo de su historia, un lugar donde la verdad finalmente podía respirar. El viaje de Leonardo Ortega en ese fatídico día fue mucho más que el descubrimiento de un fraude. Fue una redefinición brutal de su identidad y su legado. Ya no era solo el empresario exitoso, el hombre inquebrantable que todos veían. Era alguien que había sido engañado, privado de sus verdaderos orígenes y de su madre durante décadas. Su propia vida, antes tan bien definida, parecía haber sido construida sobre una mentira, un cimiento falso que ahora se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Ese día lo obligó a enfrentarse a quién era realmente y quién podría ser. Los temas de la familia y la traición lo abrumaban profundamente. La mujer que lo crió, Ramona, en quien confiaba y amaba, lo traicionó profundamente por pura avaricia. En contraste, la mujer que se daba por muerta, Carmen, luchaba en su propia oscuridad por encontrarlo. La ironía era cruel. El guardián de su infancia era el villano, y la supuesta fallecida era la víctima, la heroína silenciosa. Esta dicotomía dolía, pero también le aclaró el verdadero significado de los lazos de sangre y la lealtad. La memoria y la verdad, representadas en la mente de Carmen, eran una caja cerrada. La clave para abrirla no residía solo en documentos o investigaciones, sino en el amor y la paciencia constantes de Leonardo. Cada pequeño gesto, la caricia en su rostro, el apodo susurrado, Leo, eran prueba de que la verdad no solo se encontraba en los documentos oficiales, sino en las conexiones humanas, en la profundidad de los sentimientos. Ese día Leonardo aprendió que la verdad más poderosa no era fría ni racional, sino cálida y palpable, que se encuentra en la calidez de un abrazo. Ese único día transformó a Leonardo de un hombre práctico, racional y cerrado en alguien que se abrió a las emociones más profundas, el dolor de la pérdida, la ternura del redescubrimiento, la furia de la traición. Dejó de ser el producto de una mentira bien contada y comenzó a ser el autor de su propia historia, un capítulo que ahora era verdaderamente suyo. La batalla legal con Ramona apenas comenzaba. Carmen estaba en proceso de recuperación y la hacienda, Las Palmas, guardaba secretos aún por revelar. Pero lo que ocurrió ese día jamás sería olvidado, no por la tragedia que reveló, sino por el renacimiento y la fuerza que generó, dejando una huella imborrable de coraje y amor en su alma. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.